Aquí estamos nuevamente en este espacio para conversar, discutir, analizar, aprender, corregir acerca de las mejores formas de vivir cada vez mejor y mejor en esta construcción del manual de operaciones del ser humano que hemos tenido que ir construyendo a lo largo de la historia y que en ese transcurso hemos pasado por millones de equivocaciones, miles de millones de equivocaciones que, bueno, afortunadamente vamos corrigiendo en la medida que personas que nos dedicamos a esto, porque por vocación, por accidente o por lo que sea, vamos haciendo contribuciones al conocer de lo que realmente hay en la vida y salir de lo que hemos llamado, en otras oportunidades también, para aquellos que han estado presentes, el SIDA mental, el peor enemigo que tenemos, el AIDS o SIDA mental, autoengaño, ignorancia, desmesura y soberbia. Son nuestros grandes y terribles enemigos que nos impiden o nos obstaculizan el poder vivir mejor cada día. Y sus correspondientes vacunas, ¿no? Hemos podido construir también a lo largo de la historia vacunas para ese terrible virus mental, virus que se apodera de nosotros y que nos acorta la vida, que nos lleva a una vida triste, a una vida destruida, a una vida enferma, a una vida de sufrimiento. Las vacunas correspondientes, pues por supuesto, trabajo en equipo, estudio, calcular bien, es decir, prudencia y humildad. Esas son las vacunas que en la medida en que nosotros las vayamos cultivando, pues tendremos la posibilidad de vivir mejor. Un gran abrazo para mi querida Natalia, pues que está aquí nuevamente presente desde el inicio, ¿no? Y hoy nos vamos a ocupar de un tema específico que es particularmente crítico, particularmente doloroso, terriblemente dañino, que lo tomamos, lo asumimos como, bueno, como parte de la vida, ¿no? Y al asumirlo como parte de la vida, impregnados por el SIDA, pues acortamos nuestra vida, la destruimos, llevamos al sufrimiento, etcétera, etcétera. Y ya como anunciamos, me refiero pues a la característica de fumar. Fíjense, una de las cosas bien interesantes es que nuestro código genético, es decir, el manual de instrucciones originario, biológico, que cada uno de nosotros trae, tiene una ordenanza fundamental. Esa ordenanza fundamental dice, haz algo para que la vida continúe. Ahora, cuando nosotros le preguntamos a nuestros genes, bueno, ¿y qué puedo hacer? Bueno, a mí no me importa. A mí no me importa, pero tienes que hacer algo. Y eso es lo que precisamente en la mañana nos ocurre cuando nos despertamos. Cuando nos despertamos, el código genético le dice al cerebro, haz algo. Es decir, ponte en marcha. Pon en marcha tu imaginación, pon en marcha tus pensamientos, pon en marcha tus emociones, pon en marcha tus sentimientos, pon en marcha tus acciones. ¿Hacia dónde? Ahí es donde juega papel la educación, la cultura, el entorno, ¿ya? Esto es muy fácil de demostrar. Un gran abrazo para Fernando, mi cuñado, para Maigualida, nuestra compañera del colegio Neurocodex, ya toda una former en Neurocodex, que además todos los días nos brinda información valiosísima para seguir creciendo, ¿no? Así que un abrazo, Maigualida, y por allá por Instagram también un saludo para I4, para Wanse, para
para todos los que se van uniendo poco a poco a esta conversación, a esta oportunidad maravillosa de compartir y de compartir para crecer y de compartir para ser mejores y de compartir para vivir a pesar de todos los obstáculos que se presenten en la vida. ¿Ya? Entonces, fíjense, el experimento natural que demuestra esto es que cuando nosotros nacemos, no tenemos la menor idea de para dónde hacerle caso a esa instrucción de muévete. Y por eso el bebé se mueve aleatoriamente y ve para acá y ve para allá y empieza a descubrir en el entorno aquello que le produce placer y aquello que le produce molestias. Y empieza ahí a orientarse. Ahora fíjense, esa instrucción básica de nuestro código genético de haz algo, no importa qué, haz algo, es lo que a veces llamamos ansiedad. El primer monto de ansiedad, que nosotros lo llamamos motivación, es el primer trozo de ansiedad, impulso, energía, ¿verdad? Que nos dice, muévete, haz algo, ¿verdad? Eso crea un montico de ansiedad, o sea, crea una inquietud, crea un desasosiego, crea una necesidad de movernos. Ahora, ¿qué ocurre en nuestro proceso educativo? Es decir, en nuestro encuentro con la cultura, que empieza, por supuesto, por nuestros padres, los inmediatos, los que están ahí en psicología y en sociología, ahora tendemos a llamarlos los socializadores, que no necesariamente son los mismos que nos generaron biológicamente, que nos dieron el código genético. En la mayoría de los casos sí suele ser así. Inicia por los padres, que son los mismos que nos dieron el código genético. Entonces hay una continuidad entre el código genético y el código cultural. Va en esa dirección, ¿no? Es por eso que, como hemos señalado tantas veces, los que nos criamos acá hablamos castellano, los que están en China hablan chino, y además el marco cultural es ese donde nosotros empezamos a dar los primeros pasos, ¿ya? De hacia dónde conducir esa ansiedad básica, esa inquietud, ese desasosiego, ese muévete, ¿no? Los españoles tienen una frase que me gusta mucho, ese ir a por ello, siendo ello lo que sea, lo que la cultura te va brindando. Por ejemplo, entonces para fumar tiene que existir cigarrillo. ¿Verdad? Y esos cigarrillos tienen que estar a mi alcance. Y además tiene que haber un entorno social que me diga, oye, fuma, por favor. Cosa que suele ocurrir en la adolescencia, ¿verdad? Alrededor por allí, ¿verdad? Es uno de los motores. Y el otro motor es lo que nos está diciendo aquí Natalia, ¿no? La alimentación sana e incluyendo agua, estar motivado, exactamente. ¿Por qué? Porque el agua y los alimentos, ¿verdad? Nos van dando esa energía, son las que nos proveen de energía. Los alimentos se transforman en el cuerpo en energía. ¿Y energía qué es? Movimiento. Entonces, por lo tanto, yo empiezo a moverme, empiezo a imaginar. En primer lugar, empiezo a captar. Empiezo a imaginar con eso, o sea, a crear dentro de mi mente una representación sesgada de aquello que está ocurriendo en mi relación con el entorno. Y empiezan a aparecer los pensamientos, las emociones, los sentimientos y las acciones, la famosa pesa de entrenar, para guiarnos en esa dirección. Entonces, ¿qué suele ocurrir a la altura de la adolescencia? A la altura de la adolescencia, y en algunos casos en la misma niñez, bueno, hay un vecinito, un amigo, un muchacho mayor que nosotros admiramos, una publicidad en la televisión, en el cine, en los medios de comunicación, en todos estos medios digitales, que te pone el cigarrillo por delante. Te lo pone ahí y te dice, mira, te lo dice de muchas maneras.
te lo dice como metáfora, te lo dice como alegoría, rara vez directamente. Pero mira, lo que te dice es, un poco enmascarado, mira, si tú fumas esto, tú vas a ser mejor. Eso es lo que se llama una oferta engañosa, porque ya vamos a ver lo que significa el tabaco. Una oferta engañosa que yo compro. ¡Pum! Yo compro, ¿por qué? Porque conecto lo que él me está poniendo de distractor, es otro mecanismo como trabaja el cerebro, con ese cigarrillo. Y ¡tac! Lo conecto. Típico, por ejemplo, la industria tabáquica se desarrolló muchísimo a partir del momento en el cual conectó el cigarrillo en su publicidad con jóvenes muy hermosos, tanto varones como hembras, jóvenes muy hermosos en la playa, en el campo, divirtiéndose. Fíjense que, por ejemplo, en los años 50, que había una gran, profunda admiración por los vaqueros. El cine lo había puesto en el tapete, ¿verdad? Los héroes eran los vaqueros, ¿verdad? El muchacho de la película, el héroe, ponen a un héroe a fumar. Y entonces, ¿qué pasa en la mente del que está viendo eso? Conecta a el fumar con ser un héroe. Entonces, cuando yo me llevo un cigarrillo a la boca y lo aspiro, yo me siento un héroe, yo me siento el hombre Marlboro, se llamaba, ¿no? Que terminó en un problemón de tipo de salud, con demandas y contrademandas y todo, ¿no? Precisamente por lo que vamos a hablar a continuación. Y entonces, bueno, entonces yo cuando fumo, cuando yo hago una bocanada de humo, esa ansiedad básica de haz algo, es compensada porque me siento un héroe. Y ser héroe es una sensación muy agradable, ¿verdad? Superman, Iron Man, cualquiera de esos personajes, yo me convierto en ese momento afectivamente en ese personaje. No importa si toso, no importa si es maluco el sabor, nada de eso importa, porque lo que importa ahora es esa conexión que hice. Que déjeme decirle que hay dos leyes científicas inmutables, tremendamente confirmadas a lo largo del tiempo. La primera viene de los años 20 del siglo pasado. Imagínense ustedes. La ley de Milquet, que dice: cuando la imaginación y la razón se enfrentan, siempre vencerá la imaginación. Es nuestro jefe. La imaginación es nuestro jefe, no es la razón. Y por eso es que usted, que me está viendo, que fue llamado, le llamó la atención el título de esto y dijo: oye, ese es mi caso. Yo fumo y yo no quiero fumar. Yo no quiero seguir fumando, pero yo fumo. Claro, para quedar bien ante los demás, digo que yo fumo porque quiero, con orgullo, para salvar la dignidad, pues, porque es lo más importante que tenemos, la dignidad, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, cuando hay tortura, una de las torturas más eficientes es desnudar a la persona. Desnudarlo. Cuando lo desnudas, la persona experimenta una sensación de que perdió la dignidad, está expuesto, se hace extremadamente vulnerable. Entonces, lo primero que nosotros tendemos a salvar es la dignidad, sabernos dignos, merecedores, ¿ya? Entonces, claro, si yo digo, oye, yo fumo contra mi voluntad, es decir, yo admito que la imaginación es quien me gobierna y no la razón, yo siento muchas veces que eso es una pérdida de dignidad. Esa razón, mi querida Natalia, está por encima del placer. Está por encima del placer. Yo no puedo reconocer que yo fumo contra mi voluntad. Y la segunda cosa importante es que yo también, cuando fumo, después que he fumado muchísimo, y estoy en estudios que lo confirman, encuentro placer en eso. No encuentro realmente un placer por placer. Encuentro un placer que alivia mi ansiedad.
Y esto está en la base de todos los vicios que tenemos, de todos. Ninguno se escapa. Usamos las mañas, usamos ¿cómo se llama? Rituales para calmar la ansiedad básica de nuestro código genético que nos dice, haz algo. A mí no me importa que sea, pero tienes que hacer algo. Preferible si eso te garantiza sobrevivencia. Pero como nosotros no sabemos qué nos garantiza sobrevivencia y qué no, hacemos cualquier cosa, como es, por ejemplo, fumar, que déjenme decirle, fumar es la peor acción que ejecuta una persona en el mundo occidental. La peor de todas. La peor decisión, salvo suicidarse, ¿no? Pero la peor decisión es fumar. Y voy a pasar a explicar por qué, ahora que Miguel Eduardo nos ha planteado los químicos añadidos al tabaco. Exactamente, sí, sí. Alquitrán, hulla. Hay más de 300 químicos en el tabaco que destruyen la vida. Y hay estudios, por ejemplo, aquí estuve consultando varios estudios, claro, hay cientos de miles de estudios en el mundo que confirman lo que voy a decir. Miren qué terrible, por eso es que les digo, fumar es la peor enfermedad, así lo definimos en la medicina ultramoderna. Fumar es una enfermedad y de grave pronóstico. Hay un artículo que escribí hace tiempo que se llama así. Fumar es una enfermedad y de grave pronóstico. Lo escribí en mayo del 2018. Miren, el humo del cigarrillo, cuando nosotros aspiramos el humo del cigarrillo, ese humo afecta al 25% de nuestra población genética. Una cuarta parte. Es decir, los genes, que son el manual de fabricación de nuestro cuerpo, nosotros alteramos el 25% de esa fábrica. Imagínense una fábrica que tenga dañado el 25% de su cadena de producción. ¿Qué va a pasar? Eso es el cigarrillo. Ahora, ¿qué ocurre? Y aquí viene la segunda trampa, porque por eso es que es tramposísimo este mal. El tabaco es tramposísimo, ¿por qué? Porque nosotros solemos apreciar es lo que vemos inmediatamente, sobre todo cuando somos producto de la ignorancia, cuando ignoramos las cosas de la vida, ¿no? Las leyes de la vida, ¿no? Lo que yo llamo los distraídos de la vida, ¿no? Los distraídos de la vida son aquellas personas que ignoran las leyes, ignoran cómo funciona el mundo, pues. Y entonces creen que el mundo funciona como ellos han vivido. Y ese es el acto de mayor ingenuidad que podemos tener los seres humanos. Creer que nosotros sabemos cómo funciona el mundo. No, eso lo hemos ido descubriendo, como les digo, y por eso existe la ciencia y por eso la ciencia es tan compleja. Y por eso la mayoría de la gente le huye a la ciencia. ¿Por qué? Porque es extremadamente compleja. Es un tejido allí que, bueno, que tienes que tener mucha información y sobre todo manejar mucho los criterios matemáticos para poderte dar cuenta de las secuencias. Entonces nosotros nos damos cuenta de lo inmediato, ¿no? Ah, caramba, se le fue la luz a Miguel Eduardo. Nosotros nos damos cuenta de lo inmediato. Por ejemplo, comemos algo y nos cae mal. O, ay, no lo vuelvo a comer. Pero ese daño en el 25% de los genes generalmente toma entre unos 15 y 25 años para traducirse en una enfermedad evidente. ¿Ya? ¿Ya? En una enfermedad evidente que hace el daño sobre ya directamente los órganos. Y aquí es importante tener en cuenta algo. Un saludo para Yoli.
Un abrazo, Yoli, para el Malbec también. Fíjense lo siguiente, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que ese daño no es inmediato. Fíjense, cuando uno de adolescente prueba un cigarrito, tose, ¿por qué? Porque el cuerpo está reaccionando. Dice, hey, ¿qué me estás dando? Chico, tú te volviste loco, ¿no? Pero uno insiste, ¿por qué? Porque quiere salvar la dignidad, porque quiere ser más adulto, porque quiere ser más gente, ¿no? Y entonces insiste, insiste. ¿Mm? Y el otro aspecto, no solo que yo afecto el 25% de mi población de genes, ¿ya? Es decir, yo afecto el 25% de mi fábrica, empieza a dañarse. Como que yo tengo una máquina, por ejemplo, de fabricar cualquier cosa, y un tercio de esa máquina tiene daños importantes. ¿Qué va a pasar con el producto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Aprovecho para darle un abrazo a Midre, que se incorpora, ¿verdad? También, claro, lo que dice Natalia aquí es cierto, esto queda colgado de tal manera, Miguel, que después lo puedas observar y tal. Y el otro fenómeno es lo que nos está diciendo también aquí Natalia. Es de las enfermedades más contagiosas que existe. El mecanismo, el mismo que utiliza el coronavirus para contagiarnos. Cuando yo fumo, estoy produciendo humo, por lo tanto, esas partículas van a tender a ocupar 24 litros alrededor. Y si yo voy caminando, voy dejando ese rastro. O sea, quien viene detrás está fumando, quiera o no quiera. Por eso es que fumar se convierte también en un delito. En un delito. ¿Por qué? Porque usted está disparándole a otra persona la posibilidad de que afecte el 25% de su genes. Terrible, ¿verdad? Por eso es que yo les digo, no es juego. No es juego. Es la peor enfermedad que hay sobre la faz de la Tierra. Porque además, como actúa en el mediano y en el largo plazo, la gente no se da cuenta y dice, bueno, yo fumo porque yo tengo derecho a fumar. Y yo les digo, yo siempre le digo a los fumadores, usted tiene el derecho de matarse como le dé la gana, lo que no tiene es el derecho de matar a otro. Vamos a estar claros, hablemos claro. Por eso mi propuesta es que los fumadores, bueno, sí, aquellos que deciden matarse, bueno, está bien, el que se suicida como le da la gana. Y el que quiere sufrir, que sufra como le dé la gana. Pero vamos a inventar unas cápsulas donde ellos se encierren y fumen allí adentro. Fíjense que prohibir que se fume en público ha sido un paso interesante dentro de esto en el concepto de salud pública. Pero la gente sigue fumando en los espacios abiertos. Sigue fumando en la calle. Entonces, si viene alguien fumando en la calle, va dejando un rastro que el que viene detrás está fumando. ¿Ya? Una vez regañé a un señor en la calle. Porque el señor, uno es médico, uno sabe, tenía ya señales de estar profundamente afectado por el fumar. No lo reconoce porque la cara se pone verdosa. Tiene que hacer un esfuerzo enorme para respirar. Entonces veo que viene con un nieto, un niñito de 3, 4 años y viene fumando. Y habla con el niño y le echa el humo encima. Y entonces lo paré y le dije, disculpe señor, pero usted es un irresponsable. ¿Qué? Usted es un irresponsable porque usted está envenenando a ese niño. Usted le está afectando el 25% de la población genética a ese niño que recién está empezando a vivir. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted eso? Sí, porque ese es el efecto del cigarrillo. Y además usted me está proponiendo que yo fume. Por lo tanto, deténgase, bote ese cigarrillo y busque la manera de dejar de fumar. El señor se molestó y ahí fue donde dije fallé en mi intención porque a lo mejor se lo dije de una manera muy vehemente, me dio lástima al niño
O sea, pensé en ese niño y qué futuro tiene, seguramente se va a convertir en fumador, seguramente va a desarrollar un cáncer, seguramente va a desarrollar un EBOC como el que tenía su abuelo. Y el señor me dice, el cigarrillo no enferma. Y yo le dije, mire señor, usted ha tenido la tragedia de encontrarse con un médico. Y usted está, sus pulmones están profundamente afectados, su salud está profundamente afectada. Usted lo sabe. Lo que pasa es que usted no puede detener el fumar por voluntad. Señor, un poco ese segundo mensaje como que sí le llegó un poco, pero en fin, no paró de fumar y se fue con su nieto. Y yo lo lamenté, yo lo sufrí, lo padecí. Padecí porque dije, cónchale, no le pude llevar la buena noticia, ¿ya? Que ahora sí se las voy a llevar a ustedes. ¿Cuál es la buena noticia? Que si nosotros respetamos la ley de Coué, ya les dije cuál es la ley de Coué, cuando la imaginación y la razón se enfrentan, siempre va a vencer la imaginación. Ley que fue confirmada en 1949 y ha seguido siendo ratificada hasta el día de hoy, que es una segunda ley que es la ley de Coué, que opera en un nivel más básico de conocimiento. La ley de Coué dice neuronas que se disparan simultáneamente, neuronas que se conectan entre sí. Y ahí es donde se crea el efecto de la publicidad. ¿Ya? Si yo conecto que tu imaginación va a sentirte más digno, más poderoso, más elegante, con más oportunidades en la vida, te lo conecto con cualquier cosa que sea, con cualquier cosa que sea. Y en esto es que se basa la publicidad, más nada. Este es el gran secreto de la publicidad. Así yo te puedo vender una Coca-Cola que es tan mala como el tabaco, no tan terriblemente mala, pero casi. Así es como yo te puedo vender los dulcecitos para que el que es prediabético, mi querido Midre, ¿verdad? Para que el que es prediabético, porque tiene un código genético donde están, allí voy a dañar la insulina, ese mensaje, pues lo hablo con más facilidad, ¿ya? Y así te puedo vender cualquier cosa. Te vendo una marca, ¿verdad? A lo mejor una marca de camisa, una marca de pantalón, una marca de zapato, que cuando tú te lo pones, tu dignidad se inflama. Y se inflama por la ley de Coué y se inflama por la ley de Epp. Fíjense, los científicos ya lo descubrimos. O sea, por eso es que a esta altura que nos vengan a caer a mentiras, pues yo la publicidad la veo y me río porque digo, oye, pero qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo es posible que conecten estas dos cosas tan diferentes con el único propósito de enriquecerse? Dañando a la otra persona sin importarles nada cuánto estás dañando. ¿Mm? ¿Cómo es posible? Bueno, es posible. ¿Es posible por qué? Porque, bueno, así somos los seres humanos. El haz algo, se convierte en alguna persona en yo voy a hacer para mí. Mi cultura me dice que me tengo que enriquecer, que yo tengo que estar por encima de los demás y que eso es lo que me hace valer más que los demás, eso es lo que me hace ser digno, eso es lo que me hace ser poderoso, eso es lo que me hace ser feliz. Es la gran trampa porque ninguna de esas personas alcanza la felicidad. Ese no es el camino, ese no es el camino. Pero entonces, ¿qué ocurre una vez que ya yo estoy atrapado? Entonces, fíjense cómo quedo atrapado y por qué se hace complejo, no difícil, sino complejo dejar de fumar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo un aprendizaje motor.
me da tiempo para reflexionar, me da tiempo para, si estoy en una situación difícil, superarla, me da tiempo para calmar la ansiedad, me da tiempo para todo eso. Entonces, es un aprendizaje motor. ¿Mm? Es un aprendizaje afectivo. ¿Ya? Es un aprendizaje afectivo. ¿Por qué es un aprendizaje afectivo? Ah, porque entonces yo soy, si es de mi época, el vaquero Malboro. Si es de época más reciente, yo soy el muchacho que está en la playa disfrutando de ciertas curvas y ellas disfrutando de mis músculos y de mi cosa y tal. Si somos más recientes todavía, bueno, es una forma de tranquilizar la ansiedad terrible de no saber qué hacer en un mundo confuso donde la hiperinformación nos sobrepasa. ¿Ya? Entonces fíjense que la excusa pueden ser muchas, pero siempre van a abarcar esos aspectos motores y aspectos afectivos. Y por supuesto, entre los dos me sirven de marco para yo obtener justificaciones, los pensamientos. Entonces, yo justifico, bueno, no, es que yo fumo porque, bueno, yo fumo porque me gusta, eso me tranquiliza, me da placer, bienestar. Yo lo dejo cuando quiera. Esa es la mentirita que nos montamos, ¿no? El autoengaño, ¿no? ¿Ya? Yo lo dejo cuando quiera. No, 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 la ley de QE es implacable. Usted fuma porque en su cabeza, su imaginación le dice, esta es la forma como yo puedo seguir viviendo. Y se lo dice ¿cómo? Se lo dice con imágenes. Se lo dice con palabras y diálogos internos. Y se lo dice con sensaciones corporales. ¿Ya? Entonces, fíjense, una forma que nosotros tenemos de abordar, una primera manera puede ser comprender esto. La diferencia entre entender y comprender es que cuando yo entiendo, estoy razonando. Pero cuando yo estoy comprendiendo, yo estoy casando mis sentimientos con esas ideas. Eso es lo que llamamos una creencia. Caso, de casar con S, de casar con Z y casar con S. Caso el sentimiento con el pensamiento. Y eso es lo que llamo una creencia. No, a mí el cigarrillo no me hace daño. No. Pues sepa usted que si ya pasó de los 15 o 20 años fumando, cualquier achaque que usted tenga está relacionado con esos 15 años de fumar. Cualquiera. ¿Por qué? Porque alteró usted una población de genes tan grande que eso hizo que su genética debilitada se expandiera. Si usted no ha llegado todavía a eso, sino que usted todavía se siente bien y tal, que se es decir, tiene meses fumando o tiene poquitos años fumando, ¿verdad? Y además tiene una genética de hierro, de acero, vamos a decir más bien, acero inoxidable, porque el hierro le echamos agua con sal y se embromó. Si usted tiene una genética y tal, sepa que a largo plazo usted la va a afectar, quiera o no quiera. La fantasía de que a usted no le va a ocurrir lo que le ocurrió a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su tío, a su vecino, a su amigo, a su desconocido, es una fantasía que usted mantiene por imágenes erradas, por diálogos equivocados, por sensaciones temporales. ¿Ya? Entonces, como nos dice nuevamente aquí acertadamente Natalia, que ya es como mi compañera de análisis, ¿verdad? Desaprender eso que automatizaste, esas conexiones entre circuitos que estableciste, hay que irlas sustituyendo por otra que se sustituye ¿de qué manera?
Yo tengo esta conexión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a conectar esta otra y a liberar esta. Entonces paso de fumar, eso está instalado allí en forma automática, en forma inconsciente. Yo empiezo una práctica de respirar aire puro que va a ir soltando esta y uniendo esta otra. Aquí viene el trabajo individual. ¿Por qué? Hay personas que lo logran de una. ¡Pah! No le aplica una técnica y ¡pum! ¡Pah! Y ya dejaron de fumar y dicen, oye, ya no fumo más. Y hay otros que tienen que ir progresivamente. ¿De qué depende? De la fortaleza de las conexiones, de la genética de cada uno, de la flexibilidad operacional de cada uno. O sea, hay muchos factores. Por eso es que nosotros terminamos haciendo un trabajo o recomendamos hacer trabajo individual. Individual. Pero sí es un proceso de desaprender y reaprender. De sustituir unas conexiones por otras. Y desde la imaginación. No es la razón. La razón simplemente nos va a ir justificando, ¿verdad? La imaginación que nosotros le vayamos poniendo. ¿Ya? Y así es como vamos. Y dependiendo del curso que cada uno vaya llevando, vamos a decir, bueno, si funciona o no funciona. Que es otra de los elementos importantes, porque recuerden que aquí hablamos claro. Somos pragmáticos. Es decir, la pragmática es la aplicación del conocimiento científico útil a la cotidianidad. ¿Funciona o no funciona? Si a usted le va funcionando, perfecto, siga por ahí. Si no le va funcionando, ensaye otra cosa. Pero ¿cómo podemos comenzar? Nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo de trabajo hemos diseñado un programa, ¿verdad?, que comienza por aquí. Comienza por aquí. Una declaración de respirar aire puro, que es lo que yo quiero, que es lo que andamos buscando realmente, que en lugar de una bocanada de veneno, nosotros podamos, para tranquilizar la ansiedad básica, una bocanada de oxígeno y de gases beneficiosos. ¿Ya? ¿Cuáles son los gases beneficiosos? Bueno, aquí tenemos un arma interesantísima, poderosísima a nuestras manos. Se llaman los aceites esenciales. Aceites esenciales. Cargue con usted los siguientes aceites esenciales. Lavanda. ¿Por qué lavanda? Porque lavanda tiende a ir a la zona emocional y tranquiliza la ansiedad. Baja ese monto de desasosiego, de inquietud, y entonces por lo tanto yo siento comodidad, tranquilidad. Eucaliptus. ¿Por qué eucaliptus? Porque eucaliptus no solo tiene una acción sobre el sistema nervioso, tiene una acción directa sobre el pulmón. Ayuda a limpiar el pulmón de todas esas sustancias, el alquitrán, la hulla, la nicotina, el cobre, el vanadio, todo ese poco de montones de venenos que tiene el cigarrillo, ¿verdad? El aluminio, son montones, son, ya les digo, casi 300 componentes. Lo va limpiando, los va limpiando. Entonces, lavanda, eucaliptus y romero. ¿Por qué romero? Porque romero tiene una función sobre nuestro sistema límbico que libera la ansiedad por una parte, pero estimula la conexión con la zona prefrontal. Y esa conexión con la zona prefrontal mejora mi memoria y mejora mi entendimiento. Todo esto ha sido confirmado en investigaciones en distintas partes del mundo
de cómo trabajan estas cosas. Entonces son 3 esenciales. Entonces usted carga sus frasquitos mínimos de aceite para oler, aceite que suelte el aroma. Entonces usted agarra y cuando huela cada uno de ellos, según el estatus en que se encuentra en cada momento, va a decir, esto es lo que yo voy a fumar a partir de ahora. Esto es lo que yo voy a fumar a partir de ahora, ¿no? Como nos dice acá Omidre, ¿no? 100% pragmático, es parte de la medicina ultramoderna, es parte de lo que nosotros estamos trabajando y parte de ese equipo de medicina ultramoderna es Omidres, una gran internista y endocrinóloga que está súper al día y que además es una de las líderes actuales de la telemedicina, de la atención a través de la distancia y de mecanismos de comunicación para ser más eficiente y efectivo en la atención médica. ¿Ya? Fernando nos dice, existe la creencia en el vicioso de que lo que hace es bueno o en el mejor de los casos no es tan malo lo que hace. Si tomara conciencia de que realmente es dañino no cambiaría. No basta la conciencia, Fernando, eso es parte de la cosa, ¿no? De la trampa. No basta la conciencia porque la imaginación va a derrotar siempre a la conciencia. ¿Ya? Y por eso es que entonces empiezan a justificar, no, pero no es tan malo. Es lo peor que hay sobre la faz de la tierra. No importa si usted lo siente o no lo siente. ¿Ya? Entérese, ¿no? Es lo peor que usted puede estar haciendo después del suicidio, ¿no? O sea, fumar, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, esos 3 aceites esenciales, ¿para qué? Para que en un momento dado usted pueda firmar esta declaración. ¿Qué dice esta declaración? Yo, me voy a poner de ejemplo, yo, Luis Arocha Mariño, declaro que a partir de este momento, me responsabilizo de mis imaginaciones, pensamientos, emociones, sentimientos y acciones que me conduzcan a que cuando me ofrezcan cigarrillos o similares, yo diría cualquier droga, en forma tranquila, segura y amable, contestaré, gracias, no fumo. ¿Ya? Es una declaración de dignidad soberana. Gracias, no fumo. Experimentando sensaciones de limpieza, en ese momento con mi imaginación, cada vez que yo diga gracias, no fumo, siento como mi cuerpo se limpia y se detoxifica, ¿verdad? Experimentando sensaciones de limpieza y detox en mi organismo, gracias a que solo respiro aire puro, que es el gas que puso la naturaleza para que nosotros cumplamos el mandato genético de haz algo para seguir viviendo. Y eso se llama respirar, que lo hacemos de manera automática, ya sabemos, ¿eh? De esta manera me comprometo conmigo, mis allegados y todo aquel con quien me contacte en el futuro a transmitirle ese comportamiento seguro y pleno de bienestar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando usted se sienta listo, firme esta declaración, móntela, péguela en su oficina, en su casa, en donde quiera que vaya, e incluso cárguela con usted. Y si alguien le ofrece un cigarrillo, usted le saca esto. Mira, te invito a esto. Ah, pero es que tú te volviste loco. Sí. Loco cuerdo. Si por ejemplo le dicen, te volviste loco, ustedes le dicen, bueno, habla con el doctor Luis Arocha, que sí tiene una calificación oficial para decir quién está loco y quién no está loco. Cualquier otra persona que lo diga no tiene autoridad para decir eso. ¿Ya? Omidre nos dice acá,
Después del suicidio, lo peor que usted puede hacer es fumar. Exactamente, exactamente. Sí, señor. ¿Por qué? Porque usted está tomando una decisión en contra suyo, en contra de su prosperidad, en contra de su productividad, en contra de su salud, en contra de su longevidad, en contra de su armonía, en contra de su felicidad. Aceptemos que lo está haciendo porque de momento no podía hacer otra cosa. Pero a partir de este instante usted puede empezar a hacer otras cosas. ¿Ya? Gracias, Sobeida, por el comentario. Usted puede, como les digo, cargue esos 3 aromitas encima de usted y cada vez que usted le provoque fumar, usted saca su cosita, lavanda, si lo que está es un poquito ansioso, y hace 10 inhalaciones consecutivas, muy lentas, muy despacito, como si usted se está fumando. Eso que hacen los fumadores, que tú ves que dices, wow, pero ¿con qué gusto lo hacen? Porque hay otro fenómeno, hay otra trampa en todo esto. Cuando usted hace eso, usted obtiene entre 5 y 10 minutos de tranquilidad. Ay, papá, pero después la ansiedad se le dispara. Eso es. Como nos dice Fernando, fumar es un suicidio lento. Además, peor, ¿no? Porque usted se está suicidando lentamente. Es decir, usted está acumulando sufrimiento poco a poco, ¿ya? Y eso es lo que hace, por ejemplo, yo he visto algunos que con un cigarrillo, con el taquito que les queda de un cigarrillo, prenden el siguiente. ¿Por qué? Porque están buscando esos 5 minutos, esos 10 minutos que cada vez se acortan más por el fenómeno de dependencia, ¿no? Se acortan cada vez más y por lo tanto usted necesita más rapidez para reponer esa tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reponer esa tranquilidad por otra vía, con la banda. Si quiere, agarra el frasquito y hace para que simule motoramente y entonces la memoria motora ya empiece a hacer el cambio de este circuito a este circuito, ¿ya? Es decir, ayúdese. No entorpezca la cosa, ayúdese. Entonces, con todos estos tipos de mecanismos, lo que estamos creando es un mecanismo de ayuda para superar a esa imaginación inconsciente y automática que ya está instalada y por lo tanto tenemos que tener calma y cordura en todo esto, ¿no? Acá Fernando nos dice lo de los aromas es un anclaje. Sí, en la terminología PNL se utiliza el término anclaje para señalar aquellas asociaciones, ley de QE, ley de Epp, que ya están creadas en forma automática. Entonces usted va a crear un nuevo automatismo. Un gran abrazo, Robert, bienvenido, bienvenido. Después, Robert, por favor, después mira el video y tal, porque es interesante y te va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no? De utilizar los recursos naturales, los mismos recursos que te llevaron a ser un dependiente, un esclavo del cigarrillo, son los que vas a utilizar ahora para convertirte en un esclavo del aire puro. Porque convertirse en esclavo de aire puro, déjeme decirle esto, es liberarnos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener un amo, que somos nosotros mismos, que nos va a orientar a una vida que valga el esfuerzo, a una vida de felicidad auténtica y extrema. ¿Ya? Entonces esa es la clave. Entonces, primero, ¿por qué hacemos esto? Mire, hay investigaciones que se han hecho, sobre todo investigaciones que se iniciaron en Australia y en Nueva Zelanda, de lo que se ha denominado terapia narrativa. La terapia narrativa es que usted reconstruye o mejora o supera a su imaginación a través de narrar la historia. Pero usted va a narrar una historia diferente, ¿no?
Y muchas veces, y a ellos les funciona muy bien el trabajarlo por escrito, ¿no? Y el hacer declaraciones de este tipo, ¿no? Que es narrar mi vida dio un cambio, que cuando ustedes más adelante, ¿cómo se llama? Celebren, porque es muy importante, cada éxito hay que celebrarlo, y celebrarlo en grande, eso es parte de la felicidad, celebrar en grande los éxitos, ¿ya? Como celebramos los goles, ¿no? No celebramos los chutes que no llevan al arco, ¿verdad? Celebramos los goles. Entonces aquí también, celebrar. Pasaste 24 horas sin fumar y te fumabas 20 cigarrillos, celebra esas 24 horas. ¿Cómo la vas a celebrar? Con lavanda, con eucaliptus y con romero. Cárgalo encima, cárgalo encima. Entonces, en lugar de una cajetilla de cigarrillo, cárgate un estuche o una cosita, una bolsita, cualquier cosa, donde tengas estos tres componentes. Entonces, cada vez que tengas la tentación de fumar, incorpora. ¿Ya? Y vas a ver. Y lo vas haciendo en la medida que vas avanzando. ¿Ya? Al lado de eso, y fíjense, este es el gran secreto de la medicina ultramoderna, que caza, con Z, y caza las distintas maniobras. ¿Por qué? Porque eso es como opera nuestra mente, nuestro cerebro. Nuestro cerebro no opera las emociones por un lado, el pensamiento por el otro, los sentimientos por otro, las acciones por otra. No. Es un sistema de engranaje como lo que hace funcionar el motor, al carro, al automóvil, que lo hace funcionar la coordinación de todos sus componentes. Igualito. Entonces aquí trabajamos con todos los componentes. Entonces tenemos que trabajar con la imaginación. Miren, nosotros hemos revisado más de 320 teorías, modelos, aproximaciones, etcétera, etcétera, de cómo vivir mejor cada día. Y les puedo decir, para trabajar la imaginación, súper efectiva, la programación neurolingüística. Ahí hay que quitarse el sombrero. El sombrero que no tengo me lo quito. ¿Ya? Entonces, indaguen, investiguen, estudien. Ya, la vacuna del SIDA. Investiguen. Ah, pero ¿qué es esto de PNL y tal? ¿Y qué hago? Leo, veo videos, practico los ejercicios, me meto en un taller, veo que aprendo, uso los modelos que tiene la PNL para dejar de fumar, etcétera, etcétera. ¿Ya? La terapia narrativa también. Entonces voy a escribir cómo era yo de fumador y cómo me estoy transformando en un respirador de aire puro. Y escribo un cuento, 3, 4, 5 páginas, donde yo me veo, me escucho y me siento ya respirando aire puro como el que respira una persona saludable. ¿Mm? Es decir, sumar e integrar, ¿ya? Coordinar, articular medidas que me hagan ir de mejor en mejor y sobre todo en el caso del cigarrillo, como les digo, que es la peor enfermedad que existe en la faz de la Tierra. Acá nos dice Natalia, usted en una ocasión dijo, como dice Louis Hay, el poder de la palabra decretar al universo. Exactamente. También Louis Hay, con todas sus propuestas, es una de las 320 aproximaciones que nosotros hemos estudiado y que hemos buscado los factores comunes con la terapia cognitivo-conductual, con el conductismo, con el psicoanálisis, con todo eso y integrarlos alrededor de usted. Karina dice, ¿tiene libro de PNL que pueda recomendar? Sí, por supuesto, hay muchos libros. Nosotros tenemos publicado 5 o 6 libros de programación neurolingüística. Algunos de ellos están en Amazon. Están en Amazon. Está PNL para mujeres, está PNL para los hombres, está PNL para educadores, está PNL para terapeutas, ¿verdad? Ahora, para trabajar directamente con herramientas, por ejemplo, un libro que recomiendo que es muy bueno es el de Joseph O'Connor, ¿verdad? Que se llama Introducción a la PNL, uno de los primeros, pero es muy bueno. Y después están los libros originales de Richard Bandler y John Grinder,
que son una verdadera joya. Por ejemplo, les recomiendo de Sapos a Príncipe, incluso los originales, los primeros que son muy buenos. Y el otro gran autor que es, por supuesto, Robert Dills. Robert Dills, voy a poner aquí Robert Dills, tiene un texto que se llama Cambiando Creencias. Excelente. Cambiando Creencias. Y también hay un libro que se llama Eliminar virus mentales con PNL. Por ejemplo, eso, sí, y van a ver, la bibliografía de PNL se ha expandido mucho precisamente por el poder, por la fuerza que tiene esta tecnología. Eso es una tecnología mental, tecnología al fin, es decir, aplicación de conocimiento científico a la vida cotidiana. Eso es lo que es la tecnología. Hay tecnología física, como es por ejemplo la computadora, y hay tecnología mental, como es la psicoterapia o el coaching, ¿verdad? Son también tecnologías. Bueno, mis queridos amigos, espero haberles sido útil. Tampoco, fíjense, alguien me preguntó por allí, ¿cuánto duran estos en vivos? Y entonces era una pregunta que yo no me había hecho. Pero que en la práctica me había redondeado hacia los 45, 50 minutos. Trato de no pasar de allí porque, bueno, terminamos cansando, ¿no? Pero generalmente me paso un poquito. Por ejemplo, hoy llevo 56 minutos, ¿no? Entonces, bueno, para que sepan para las próximas que oscila entre eso, entre 45 y 55 minutos más o menos es lo que yo suelo contemplar para abrir el espacio de despedirme. ¿Por qué? Porque esto es infinito. Cualquier tema que nosotros hablemos tiene un desarrollo infinito. ¿Ya? Entonces, por eso procuramos también dar algunas herramientas que puedan ser útiles para que sigamos avanzando. Pero es en la medida en que ustedes vayan ensamblando, es decir, cazando con Z y cazando con S los distintos en vivos, que van a tener una vida que valga el esfuerzo. ¿Ya? En la medida que lo vayan cazando y ustedes vayan entendiendo y comprendiendo, recuerden, entiendo con el cerebro, comprendo con el corazón y el cerebro. ¿Ya? Entonces, ese paso es fundamental porque recordemos, ley de QE, la imaginación y el corazón son nuestros verdaderos jefes. Esos son los jefes. El cerebro lo que hace es hacerle caso a esos dos. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias por la atención. El sábado nos vemos nuevamente a la misma hora por el mismo canal, por estas dos vías. Ahora tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, estamos para servir. Así que un abrazo y seguimos.